Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a 60 y qué. Me da muchísimo gusto que estén escuchando este nuevo episodio y que podamos compartir un rato, pues aprendiendo acerca de temas que se relacionan justamente con temas de edad. El episodio de hoy es interesante por varias cosas. Una es que tenemos invitado, no nada más estaré hablando yo. Es un invitado que nos va a hablar de un tema que hoy está muy en boga y que en numerosos países están comenzando a atender de manera muy notoria. Sin embargo, en nuestro país no está sucediendo todavía. Vamos a hablar, nuestro tema de este episodio es edadismo y nos acompaña el ingeniero Martín Carrión Ramos, ingeniero bioquímico y maestro en ingeniería y en administración de tecnologías de información. Ha sido académico por más de 25 años y tiene experiencia en un montón de cosas, pero especialmente en industria alimentaria, en la industria petrolera, y también es un pequeño empresario. Muy buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a 60 y qué. Hola, Lucero, gracias por la invitación. Saludos a tu público y pues aquí estamos muy felices de poder participar. Nos faltó saludar a Mario, al buen Mario Scanga, que siempre nos acompaña. Hola, Mario, gracias por estar aquí, al control de los controles. Al control de los controles, bien dicho. Martín, hay un montón de temas en torno a las personas mayores. Hay muchos mitos, y hablo muchos así por generalizarlo a propósito. Hay un montón de temas que deben de ser abordados y abordados desde una perspectiva de lo que implica llegar a tener una edad superior a los 60 años, de ese parteaguas que representa en muchas circunstancias, platicándolo con amigas mías, con personas que han venido aquí a entrevista, jóvenes o viejas, viejos, viejes, nos encontramos con algo que es como una constante. Una vez que tú declaras que tienes 60, es como si le dieras la vuelta a la página y de pronto pues tu vida cambiara, tu vida fueras otra persona y te comienzan a trabajar a tratar, hoy ando más distraída que de costumbre, queridos escuchas, perdón, queridas y querides, seré más cuidadosa. Te empiezan a tratar de una manera distinta. Yo me he quejado, desde que me han dicho madre, que yo no soy la mamá de todos, solo de 4 hijos. Me han dicho, ya sacaste tu INAPAM. ¿Qué más me han dicho? Ay, qué bien te ves con las canas. ¿Qué se siente sentir 60 años? Por tu edad te puede pasar X, Y, Z. ¿Tú cómo vives? Tú cumpliste 60 años no hace mucho y no sé si en el caso de los hombres en particular esa vuelta a la página es tan evidente como nos puede estar sucediendo a las mujeres. Yo creo que el cambio en la edad es uniforme, nos da a todas las personas. Algunos lo vamos a vivir de una forma más fuerte, otros menos, pero como todo enfoque tiene distintas perspectivas. Por supuesto, estamos hablando de cuestiones que implican el género. Hombres y mujeres, al llegar a esta edad, tenemos visiones distintas. Y aquí hay un cambio desde la perspectiva demográfica que debemos de considerar. Muchas de las mujeres que en este momento están pasando los 60, 65 años, tienen una tradición que, quedaron obligadas o que se sintieron atrapadas en este rol de madre, de ser personas que se quedaron en casa, que no se desarrollaron profesionalmente. Entonces, vemos ahorita en el ámbito profesional una considerable mayoría de hombres. Eso es un aspecto que está a la vista de todo mundo. Por otra parte,
está la cuestión de la preparación. Probablemente muchas de estas mujeres sí alcanzaron, digamos las que alcanzaron estudios universitarios, porque ahí también tenemos otro sesgo importante. No era primordial hace 40 años, 50 años que una mujer fuera a la universidad. Entonces, no a todas se les brindó esa opción, aunque tuvieran los medios. Y tenemos esta situación donde a las que se les dio la oportunidad de pasar por la universidad, a lo mejor se quedaron atrapadas en algún momento más adelante como madres, ¿sí? Una de mis hermanas terminó la universidad, ejerció durante varios años. Ella hacía trabajo de campo, es antropóloga. Tenía la oportunidad de ir a distintos lugares de la República Mexicana. Eventualmente se casa, se embaraza, tiene a su primera hija y abandonó literalmente su desarrollo profesional. En la actualidad ella está haciendo pues un esfuerzo por mantenerse al corriente en cuanto al conocimiento, pero definitivamente no ejerce su profesión, quedó abandonada. Como ella hay muchísimas mujeres que pasaron por este proceso. Y yo agregaría, voy a usar mi ejemplo, o sea, yo tuve que hacer una huelga de hambre para que se me permitiera estudiar, ¿sí? Cuando yo decía, es que puedo trabajar y estudiar, mi madre me decía, no vas a poder. Y entonces yo le decía, si Florence Nightingale pudo, ¿cómo no voy a poder yo? Ese era mi gran ejemplo. El problema para mi mamá es que me había dado la oportunidad de leer muchísimo. Entonces, pues conocía la historia de esta mujer extraordinaria. Entonces yo decía, pues si ella pudo, yo puedo. Fue muy complejo, fue muy complicado. Sin embargo, pues orgullosamente puedo decir, lo logré. Y no fue sencillo, porque era ir contracorriente. Sí, y por supuesto, no solamente en el aspecto académico, hay otros aspectos que golpean de manera marcada, las cuestiones sociales, hay presiones donde no permiten que las personas se desarrollen a todo su potencial, y esto te va limitando. Los aspectos económicos, ¿qué más se puede decir al respecto? No hay recursos, te vas estancando. Y eso, por supuesto, no implica que una persona quede hecha a un lado, pero sí es triste ver personas que a lo mejor tuvieron trabajos muy modestos a lo largo de su vida. Ahorita que está de moda, vendieron tamales toda su vida, ¿sí? Llegan a este punto de la vida donde pues todo su desarrollo está en los tamales, ¿sí? Pero cuánto pudo haberse generado de recurso para la vejez. Entonces, no solamente es cómo te tratan, qué limitantes tienes, sino qué viene adelante. Sí. Va a haber quien pueda conseguir una pensión, va a haber quien no tenga la oportunidad de una pensión y va a quedar a expensas de ser cuidado por alguien más de su familia. Y yo creo que por lo menos en mi caso, la cereza del pastel viene cuando hablas de cuál es tu probable desarrollo para los siguientes años, ¿sí? Vemos a gente importante en el mundo de 70, 80 años, vemos al presidente de Estados Unidos, ¿sí? Gente que ya está bastante avanzada en su edad, pero siguen ejerciendo funciones importantes. Yo creo que no todo el mundo tiene ganas de retirarse. Yo creo que muchos pensamos en esa posibilidad de seguir ejerciendo nuestra profesión o seguir activos profesionalmente o económicamente de alguna manera hasta que de plano ya no tengamos opciones y tengamos que retirarnos. Pero obviamente a eso se conjugan factores de salud, se conjugan cuestiones económicas, las oportunidades que tenemos a la mano. Y pues cuántas personas llegan a esta edad y se encuentran con que si pierdes el trabajo ya no hay más oportunidades o las oportunidades quedan muy limitadas. Y por eso me gustaría preguntarte, para ti, yo sé, me consta pues lo que has pasado en esos términos,
Lo primero que quiero preguntarte en torno a este tema es, para ti, Martín, ¿qué es el edadismo? Edadismo laboral. Ok. Para muchas empresas, el que una persona, hace rato mencionaste 60 años, o algo así Sí. dijiste, pero la verdad es que para muchas empresas, la gente que se contrate, los prospectos deben de ser lo más jóvenes posible. Se espera experiencia y juventud. Y dices, ¿se puede? Pues sí, pero es muy difícil lograr un buen nivel de experiencia cuando hay mucha juventud de por medio. Entonces, yo recuerdo a unos 40 años atrás o algo así, trabajaba yo para una empresa, era yo el responsable del área de aseguramiento de calidad y encontré a un excelente candidato, ¿sí? Lo presenté al que era mi jefe, que también era uno de los socios de la empresa. Esta persona debe haber tenido unos 40, 42 años, este candidato. Lo revisó y me dijo, sí, está muy bien, pero no voy a utilizar las palabras exactas que él empleó. Me dijo, a esta persona ya le aprovecharon todo lo que tenía que dar. Mejor consíguete a alguien más joven. A los 40 años. A los 40, 42 años, sí. Me dio coraje por una parte porque para mí representaba una excelente oportunidad. Alguien que traía experiencia, alguien que tenía visión, alguien que en las entrevistas, un par de entrevistas que había tenido con él, me quedaba claro que podía aportar mucho, ¿sí? Pero también me llamaba la atención que era un poco mayor que el que era mi jefe. Claro. ¿Sí? Entonces me inquietó ahí que hubiera esta cuestión de que él se sintiera disminuido por alguien con mayor capacidad que él. Es un problema muy frecuente que la gente que ocupa posiciones de liderazgo se sientan pues amenazados, por decirlo de forma directa, por alguien con más experiencia que ellos. Entonces, eso es una parte. La otra parte es, la gente, conforme avanzamos en nuestra edad, perdemos capacidades. Nuestra memoria empieza a fallar, nuestra condición física no es la misma. No dudo que haya alguien por ahí que diga, es que a los 50 o los 60 alguien está más expuesto a la posibilidad de un infarto o alguna situación por el estilo, ¿no? Pues sí. Pero yo creo que si nos vamos por la vida pensando en todo esto que puede ocurrir por nuestra edad, estamos dejando de ver cosas verdaderamente importantes. Y aquí es, número uno, yo creo que hay una cuestión de dignidad que ponemos de lado, ¿sí? Quienes hemos atravesado la experiencia de quedarnos sin un empleo después de los 50 años, sabemos que eso puede ser tremendo, ¿sí? Tocas puertas, muestras tus capacidades, muestras tu experiencia, pero la gente dice, tiene mucha experiencia, va a pedir mucho sueldo, primero. Segundo, ya no tiene la misma capacidad intelectual, quizá, es un prejuicio. ¿Sí? Hay otro prejuicio que es, está sobrecapacitado. Ah, sí, por supuesto. Capacitada. O capacitada. Eso es algo muy frecuente, sí. El que la gente piense que va a ser muy difícil. Yo recuerdo en alguna ocasión, alrededor de 30 años, 32 años, la empresa en la que trabajaba cerró, una empresa en el área de alimentos. Empecé a tocar puertas. En aquellos días no había los medios que hay ahora para acercarse al trabajo, así que opté por ir de empresa en empresa a presentarme. Y una persona de recursos humanos de una empresa me dijo, uy, con esa experiencia que tienes, ya había tenido yo 2 gerencias, va seguramente a ser difícil que encuentres un trabajo pronto, ¿sí? Y estamos hablando de principios de los años 90, ¿sí? O sea, los prejuicios han estado ahí, sí. Y en este momento donde estamos cambiando radicalmente la mentalidad, nos enfrentamos a ellos desde una perspectiva distinta. El cambio demográfico en el país está empujando a que ahorita haya mucha gente mayor
en términos proporcionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente mayor? ¿Vamos a forzar a la gente joven a que trabaje más para sostenerlos? ¿Sí? Hay información a la vista de todos de que el Seguro Social está al límite de sus capacidades. ¿Qué vamos a hacer con esas pensiones? ¿Sí? ¿Qué van a hacer las empresas si solamente piensan en contratar gente joven? ¿Sí? Y en ganar dinero. Y en ganar dinero, claro. Entonces, tenemos que voltear a otros esquemas, y yo creo que uno de los esquemas que a mí en lo personal me llama mucho la atención es lo que está ocurriendo en Japón, donde personas mayores cuidan a personas mayores que ellos todavía. Sí. Gente de 70, 80 años está cuidando a gente de 80 o 90. O también en Alemania se está experimentando donde hacen casas donde viven personas mayores con universitarios. Sí. Y se ayudan entre ellos. Hay una combinación de experiencia con fortaleza física e intelectual que está resultando muy positiva. El asunto es, y regreso a México, es que en México no estamos haciendo casi nada. Sí. Y lo poco que se está haciendo es invisible. O sea, si tú entras a algunas cuentas, LinkedIn, por ejemplo, plataformas, te encuentras que Chile está haciendo un trabajo extraordinario, te encuentras que los argentinos lo están haciendo, España lo está haciendo, Venezuela, aún con todos sus problemas, lo está intentando. Pero yo no encuentro búsquedas ni propuestas que estén directamente relacionadas con México. Y eso me provoca mucha inquietud, porque por un lado estamos los viejos de ahorita, pero hay un montón de gente que está madurando y que en 20 años, o sea, en 10, 20 años, va a ser vieja. Así es. Quienes ahorita representamos la parte importante de los viejos son los que llamamos baby boomers por generación, la gente que nació de 1962 hacia atrás. Pero pues obviamente vienen otras generaciones empujando, y en los próximos años vamos a ver una transformación fuerte en este sentido. Yo creo que sí hay empresas que se están interesando en abrirle la puerta a la gente mayor, pero no hay una conciencia general para abrir la puerta, y para muchas empresas sigue siendo como que una especie de barrera. Sí. ¿Qué va a pasar con...? Ya está muy grande, no... Bueno, aquí hay que agregar un factor extra, ¿no? Para quienes en este momento tenemos 60 o más, tenemos una brecha en términos digitales importante, ¿sí? Quienes tuvimos la oportunidad de integrarnos al uso de la tecnología, yo en mi caso de forma temprana, ya en finales de los años 70, me resulta relativamente sencillo adoptar nuevas tecnologías y adaptarlas al ambiente de trabajo. Pero no es así para todo el mundo. Mucha gente de este rango de edad, 60, 65, está pues limitada en lo que significa el uso de la tecnología, y las generaciones que vienen atrás pues son gente que son relativamente ágiles para usar la tecnología. Y aquí me gustaría agregar un comentario quizá un poquito al margen. Es que hablamos de los nativos digitales, pero esos nativos digitales frecuentemente no entienden el uso de la tecnología para efectos de sacarles provecho en el ambiente académico, en el ambiente laboral. ¿Sí? Mucho del uso que le dan a la tecnología tiene que ver con redes sociales, con videojuegos, con cuestiones más bien lúdicas, ¿sí? Yo creo que es muy importante que se genere un trabajo en equipo aquí. ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Y cómo tú, que estás más empapado del uso de la tecnología, puedes integrar ese uso.
ciertamente muchas empresas y muchas personas han hecho dinero con un uso relativamente básico de la tecnología. Voy a difundir este producto, voy a difundir este estilo de vestir o este maquillaje. Lo de las plataformas educativas se volvió un negociazo cuando no había necesidad de tener un nivel de especialización tan especializado, por decirlo de alguna manera. Y todo esto nos habla de una pérdida de oportunidad. Sí, y perdón, te interrumpo. Yo recuerdo un ejercicio en un congreso donde compitieron un grupo de jóvenes nativos y un grupo de gente vieja, ¿sí? Y fue interesante la competencia, había una serie de retos y al final del día ganaron los viejos. Y la historia personalmente que yo me cuento es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, aquí se valida esto que estás diciendo. Necesitamos desarrollar las herramientas en todos los aspectos, las perspectivas en todos los sentidos, para reconocernos en nuestras distintas fortalezas producto de la edad, de la juventud, de la vejez, de lo que esté frente a nosotros. Así es. Hoy en la mañana venía escuchando un podcast y algo que me llama mucho la atención es el lenguaje. Quisiera decir lenguaje vernáculo, pero la verdad es que es algo que raya en la vulgaridad. Sí. Y dices, ¿realmente hay necesidad de esto? Uh-huh. Por una parte. Por otra parte, es el manejo del lenguaje en sí. Gente joven utilizando términos que dices, ¿realmente entiendes de lo que estás hablando? Y haciendo afirmaciones no validadas. Efectivamente. Sí. Entonces, yo creo que es interesante ver a la gente joven hacer un podcast, pero es triste ver el manejo que se está haciendo del lenguaje. Es triste que, pues yo creo que en más de una ocasión necesitan ir al diccionario para verificar el uso correcto de los términos, sí, que no lo están haciendo. Sí. Y todo esto está generando una transformación del lenguaje donde probablemente tengamos dificultades para dejar algo más a nuestras siguientes generaciones. Escuchando también un podcast, era de historia y estaban hablando de Su Majestad Luis XIV, que se veía impotente en su vestimenta. Y dije yo, ¿what? Dijo impotente, y entonces pensé y dije, ¿que no debería de ser imponente? Entonces creo que eso valida mucho de lo que tú dices. De pronto se aplican palabras y el problema no es que te avientes a usar un término que no conoces, el problema es que no valides lo que significa ese término que desconoces, que te permita ampliar tu léxico y darle una riqueza importante, significativa. Yo le digo mucho a mis estudiantes que hay quienes dicen, es que las palabras se las lleva el viento, y yo les digo, no, el viento no se lleva las palabras tienen un peso y tienen un significado y no se van, se quedan para la posteridad. Así es. Recuerdo en alguna ocasión a mis alumnos de maestría, les decía yo, espero de ustedes un uso del lenguaje que esté de acuerdo al nivel de estudios en el que se ubican. Entonces anotaba yo en el pizarrón 2 frases, ¿sí? Una decía, ¿qué más da? Y la otra decía, ¿qué Mazda? Mazda refiriéndome a la marca de automóviles. Más allá de la grafía. Exactamente. Y les decía, vean esto. Hay gente que no puede distinguir cómo leer uno del otro, ¿sí? Y tristemente, algunos alumnos
hacían un esfuerzo. Digo, las materias, para algunos el justificante era, oye, estos son modelos cuantitativos, como que importa el lenguaje, ¿no? O es ingeniería de productividad. ¿Para qué caramba nos mezclamos con este tipo de situaciones? Y les decía, miren, aquí hay un reporte, les ponía la imagen. Aquí no dice qué pérdida hay en la producción. Aquí dice qué pérdida hay en la producción. ¿Sí? Sí. Es el ápice el que hace toda la diferencia, ¿sí? Pero para quienes no sepan qué es ápice, es acento. Si ustedes no cuidan este tipo de cosas, pueden estar mandando mensajes equivocados o cosas que por lo menos resulten divertidas para el lector, para aquel lector que esté verdaderamente preparado. Recuerdo recientemente en Twitter... bueno, es que Twitter es un laboratorio exquisito. Sí. Se me fue ahorita el nombre de la escritora. Decía ella que... presentaba un caso y decía, para las personas que escriben en Twitter, por favor, cuiden esto, esto y esto. No recuerdo el mensaje. Pero el asunto es que después de leer su comentario, me quedé yo pensando, la verdad es que hay ocasiones en las que yo leo los mensajes 2 o 3 veces para poder entenderlos. Y hay ocasiones en que no alcanzo a entender lo que escribieron, ¿sí? La falta de acentos, la falta de signos de puntuación, confundir a de haber con a preposición, cosas de este tipo. Dices, ¿qué quiso decir? ¿Sí? Cierto que nuestro idioma se presta a cosas como, podemos decir, sígueme leyendo, sigue leyéndome, y las personas pueden entender el mensaje sin mayor problema, pero si lo estudiamos con un poquitito de atención, sígueme leyendo, podemos interpretarlo como ven detrás de mí mientras lees, ¿sí? Sí. Y sigue leyéndome es continúa la lectura para mí. Entonces, esto es una situación típica de anfibología, si tú quieres, pero... Yo diría, Martín, para regresar al tema de dadaísmo, que es un tema de brecha generacional. Seguramente algunos que nos estén escuchando lo están pensando en función de, no, pues es que este par de sesentones están en plena brecha generacional. Sí, de hecho iba para allá, porque tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Qué nos están enseñando en las escuelas? ¿Qué nos enseñaron en las escuelas hace 10, 15, 30, 50 años? ¿Sí? Si nosotros ponemos atención a incorporar las cosas nuevas, pero no a desechar a priori las cosas, aunque suene ridículo lo de a priori, no desechar a priori las cosas viejas, ¿sí? Yo creo que podríamos tener un mejor nivel cultural, podríamos tener mejores perspectivas, pero también podríamos darnos cuenta con más claridad de cuál es el valor de integrar a gente mayor en nuestros equipos de trabajo. Sí, porque es un efecto de inclusión. Así es. Es de evitar la discriminación. La discriminación no es nada más separar blancos de negros, no es nada más marginar a personas en una condición de discapacidad, estigmatizar a alguien que no habla inglés, alemán, chino. O sea, no nada más, o sea, discriminación no nada más es eso. Así es, la experiencia que vamos ganando todos los días le da a las empresas una riqueza tremenda. Incorporar a nuestro equipo de trabajo a gente mayor nos permite, nos da la posibilidad de potenciar lo que estamos haciendo, claro. ¿Sí? El hecho de que alguien haya andado por un cierto camino con éxito o sin éxito puede ser algo que se transforma en un beneficio, ¿sí? Y eso lo estamos poniendo de lado, estamos dejando que, digamos, se vaya desdibujando ese horizonte, ¿sí? Sí. Y lo que tenemos que hacer es tratar de rescatar a la gente que puede enriquecer lo que estamos haciendo. Puede ser que esta gente no sea tan hábil con la tecnología,
puede ser que esta gente a lo mejor no esté enterado de las últimas tendencias, ¿sí? Porque obviamente quienes tenemos claros los años 70, no escuchamos hablar de megatendencias, ¿sí? Claro que no. Y ahorita es así, como es que la megatendencia en la moda y en la tecnología y en todo esto, ¿cierto? No podemos, digamos, integrar esto, pero sí podemos, si nos sentamos con alguien que está involucrado en este ambiente, compartir, sí, y entonces llegar a un mejor destino. Sí, y a un mejor entendimiento. Sí, por supuesto. Martín, yo sé que derivado de la pandemia has pasado por una serie de situaciones muy complejas relacionadas con el mundo laboral. Sé que, pues bueno, se tomaban decisiones antes de que arrancara esto, que mostraban la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, como le sucedió a muchísimas personas hace 3, 4 años, ya no sé si son 3 o 4 años, pues de pronto muchos sueños, muchos planes, muchas posibilidades se hicieron añicos. Y a partir de ahí viene un proceso que yo entiendo ha sido sumamente complejo, derivado justamente del tema del edadismo laboral. ¿Nos puedes hacer como un breve resumen? Claro que Vas sí. a intentarlo, por favor. Claro. Un breve resumen de ¿qué implica esto? O sea, ¿qué implica saber que hay silencio? ¿Qué implica saber que te están ignorando? ¿Qué implica no recibir al menos un mensaje que diga muchas gracias, pero no? ¿Qué significa saberte preparado, saberte con la energía, saberte con la experiencia y que todo sea no, 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 emocionalmente, físicamente, en la familia? ¿Cómo afecta? ¿Cómo te afectó particularmente a ti? Bueno, de forma muy rápida, en el finales del 2019 me invitan a trabajar en una empresa a Puebla. Acepto la propuesta. Desafortunadamente viene la pandemia y la empresa era una empresa que daba servicios a otras empresas, mantenimiento para empresas de alimentos. Viene pues el cierre de operaciones, de cierre de actividades y todo esto, el quedarnos en casa, y la empresa pues se ve forzada a cerrar. 6 meses, 8 meses después de haber tomado la propuesta, la empresa ya había tronado. Para principios de cuentas era un momento difícil porque pues, las empresas empezaron a quedarse atrapadas, ¿sí? Y quedarte sin trabajo cuando ya tienes 60 o más, pues no es algo sencillo. La verdad es que... Y tú no habías llegado ni a 60 siquiera. En ese momento todavía. En ese entonces, pues empiezas a abrir tus perspectivas. ¿Qué voy a hacer? Y la primera perspectiva es, pues, voy a buscar trabajo porque me acabo de mudar de ciudad, tengo compromisos económicos y empiezas a buscar opciones, ¿sí? Creo que es muy importante aquí hacer una mención que en los años anteriores mi estabilidad laboral pues no me había hecho tocar puertas, ¿sí? Entonces no estaba yo como que muy actualizado en la cuestión de que para muchas empresas ya no era ir y tocar la puerta y presentarte, ¿sí? Cosa que a mí me había garantizado siempre el tener el trabajo que yo quería, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y ahora no solamente no es mándame tu currículum, sino ahora sube tu currículum a este sitio web, donde tú mandas el PDF y un bot se encarga de extraer la información del currículum y cargarlo en los formularios de la empresa. En algunas de estas empresas me encontré con que la información no se cargaba bien.
Lo interesante es que no había la opción de entrar registrando directamente tus datos. O sea, forzosamente tenías que cargar el currículum y entonces se registraba la información. Y ya que estaba registrada, entonces se abría para que tú le hicieras ajustes. Eso puede tener ventajas, puede también tener desventajas, porque si la información no se carga donde debe de ir, pues estás en dificultades. Y una vez que tú terminabas de cargar tus datos, ahí quedaba la información registrada. No tenías forma de saber si aquello lo revisaba un ser humano o no. Literalmente, de docenas de registros que hice, ¿sí?, solo tuve respuesta en 3 ocasiones, ¿sí? Uno de ellos fue para decirme el puesto al que estás aplicando ya no está disponible en el lugar donde estás aplicando, pero hay una posibilidad para que apliques para la Ciudad de México. No me interesa Ciudad de México. Vivía allá en el año 85 cuando el sismo y no tengo ganas de regresar. Y los otros 2 lugares fueron para decirme gracias. El resto de los lugares no obtuve ninguna respuesta, ¿sí? Ni para bien ni para mal. Lo interesante es que en muchos de esos lugares había un mensaje una vez que cerrabas el proceso que decía: alguien de nuestro equipo va a ponerse en contacto contigo, ¿sí? Eso te deja una esperanza, a lo mejor muy pequeña, pero dices, probablemente yo reciba algún tipo de información. No, nada. En otros lugares sí tuve la oportunidad de mandar el currículum a correo electrónico. Nunca recibí una respuesta, ¿sí? ¿Qué sentías, qué pensabas conforme iban pasando los días y no había respuestas? La verdad es frustrante. Es frustrante porque dices, oye, domino el inglés. Mucho del tiempo que di clases, mis clases fueron en inglés. Domino el idioma. Tengo una experiencia, creo que suficiente en términos de industria, en términos de docencia. Creo que hay suficientes conocimientos y experiencias en mí para aportar y hacer un trabajo. Y compromiso. Sí, claro. O sea, estamos hablando, digamos, de la parte de lo que puedes dar, comprobar, claro, por decirlo de alguna forma. Por otra parte, es cuál es mi actitud frente al trabajo, cuál es mi compromiso frente al trabajo, cuáles son mis habilidades en términos de vida diaria y todas estas cosas que no puedes demostrar a menos de que un ser humano esté enfrente de ti, ¿sí? Creo que en ese sentido, cuando yo tuve la oportunidad de contratar personas, tenía alguna jefatura, alguna gerencia, lo primero que trataba es ver quién es la persona que está enfrente de mí. Una computadora difícilmente puede evaluar a alguien solamente por ver los datos que cargó, ¿sí? ¿Qué está interpretando la máquina? ¿Cómo alguien preparó esa máquina para interpretar los datos? Dices, si lo hizo alguien que no tenía experiencia en el campo desde donde se está solicitando a un ingeniero, difícilmente lo va a poder alimentar. Valorar adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, yo no dudo de la capacidad de la gente de recursos humanos, por algo están ahí, pero también me queda claro, experiencia de años de estar en la industria, es que no toda la gente de recursos humanos tiene la capacidad para localizar candidatos que satisfagan la perspectiva para un puesto. Y un ejemplo. De hecho, la misma empresa que mencioné hace un momento, buscaba yo gente que fueran especialistas en el área de alimentos, una empresa de alimentos. Y yo estaba buscando gente para aseguramiento de calidad en industria de alimentos. Quería yo gente del área de alimentos. Y me mandaban ingenieros químicos industriales. Sí. Y les decía, perdón, esta persona no tiene nada de lo que yo necesito para cubrir el puesto. Y me decían, pero pide muy poco salario. Muy mal, ¿cómo se dice? Referente para mí.
el pensar en que el sueldo es lo más importante para seleccionar personal. Yo no dudo. Sí, bueno, tiene que haber un límite, ¿no? Tiene que haber un tope. Sí, exacto. Yo no dudo que sea un factor importante. Sí, no podemos contratar a cualquiera al precio que sea. Pero yo creo que es más importante tener a la persona adecuada, ¿sí? Y entonces podemos ver la parte económica, ¿sí? O sea, si pongo primero la parte económica, híjole, pues hay autos muy baratos allá afuera, pero ¿qué tan confiables son? Porque son de tercera, cuarta mano, sí, salen muy baratos, pero eso no me va a llevar a donde yo quiero. Entonces, ¿cómo está ocurriendo en algunas empresas este proceso de selección de personal? ¿Sí? Por una parte. Por otra parte, ¿cómo puede estar discriminando el aparato? Y obviamente esto no lo está haciendo el aparato solito. El software no lo está haciendo solito. ¿Quién alimentó las directrices para la cuestión de la edad? Se me hace muy curioso que en más de un lugar donde no había aparentemente ninguna cuestión relacionada con la edad, y revisando yo la lista de requisitos, lo cumplía todo y no recibiera yo una respuesta. Dices, aquí hay algo extraño, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está haciendo ese manejo? No lo sé. Pero yo creo que sí, te puedo decir con toda claridad, es frustrante para mí el haber llegado a un punto donde dices, caray, no es posible que con menos experiencia, hace 20, 30 años, había gente que me decía, oye, a ver, vamos a sentarnos a platicar, a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y en la actualidad no recibas ninguna respuesta. Yo creo que es triste. Sí, es una mala combinación de formación de quienes se hacen cargo de esto, del software, como decías tú, de falta de empatía, de nada más pensar por un momento que tú podrías estar en esa situación. No vas a resolver el mundo, pero por lo menos puedes decir no, muchas gracias. Y entonces, pues tú como aspirante vas cerrando puertas. Pero si las puertas se van quedando abiertas una y otra y otra y otra, se vuelve, estoy de acuerdo contigo, frustrante, yo creo que hasta enfermizo. Déjame compartirte otra experiencia. Hace unos 4 o 5 años atrás di una consultoría a una empresa de alimentos. Uh-huh. Y me pidieron que ayudara a seleccionar a la persona de aseguramiento de calidad. Se lanzó la convocatoria, llegaron. Ahí yo pedí específicamente que la gente mandara su currículum. Y bueno, llegaban. Yo hacía alguien de la empresa me ayudaba a hacer una preselección con base en ciertos lineamientos que yo había dado. No había una cuestión de edad de por medio. Era, mándame la gente que cumpla con estos requisitos. Sí. Y obviamente lo que yo buscaba era alguien que trajera experiencia en cuestiones de calidad en alimentos, que supiera de embolsado, que supiera de freído, porque la empresa hacía botanas. Pues es que eras tú. Pues sí, de alguna forma yo llenaba el perfil, pero no era algo que yo pudiera integrarme en ese momento a la empresa, ¿no? Además yo era el consultor, entonces no iba por ahí. El asunto es... finalmente, la persona que se quedó en el puesto era alguien con una edad semejante a la mía, ¿sí? Era alguien que tenía experiencia en el manejo de personal, que tenía experiencia en todo lo que se pedía técnicamente para la empresa, la verdad fue muy interesante porque cuando tuvimos oportunidad de conversar, él me decía, es que está bien difícil para mí conseguir trabajo por la edad que tengo. Así es. ¿Sí? Y en aquel momento no esperaba yo que un poquito tiempo después yo estuviera diciendo algo semejante a lo que él decía, ¿sí? Sí. Pero afortunadamente para él se abrió la oportunidad, se aprovechó su experiencia. El último contacto que yo tuve con él, yo escuchaba a alguien
pues satisfecho con lo que estaba haciendo, en plenitud. ¿sí? Y feliz porque a pesar de la edad había podido reintegrarse, ¿sí? La verdad, hay historias de gente que dice, ya me quedé afuera, lo que yo hacía como la parte central de mi desarrollo profesional, ¡pum!, se acabó, ¿sí? Y cierres de empresa, como fue en mi caso, o las jubilaciones adelantadas o despidos, son cosas donde dices, a ver, estás despidiendo a alguien o estás jubilando de forma adelantada a alguien, ay, caray, ¿qué oportunidad va a tener esta persona en los próximos años de desarrollarse profesionalmente? ¿Le estás abriendo la oportunidad o lo estás empujando? Y aquí hay otro aspecto muy importante, que por cultura, en el caso de nuestro país, pareciera que la meta es la jubilación. ¿Sí? Yo veo a poca gente pensando, bueno, ahora cada vez más, pero veo a poca gente de nuestra edad pensando en qué más puedo hacer después de que deje la formalidad, ¿no? ¿Qué otros proyectos puedo desarrollar? O sea, porque además la ambición en un sentido positivo, el aspiracionismo en un sentido positivo, no tiene por qué terminar cuando te jubilas, ¿sí? Habrá gente que tiene la necesidad por salud, por X, Y, Z, pero también yo he escuchado amigas mayores que yo que dicen, ay, ya llévatelo, haz algo con él porque yo ya no sé qué hacer con este hombre aquí en la casa, porque toda su vida trabajó y de pronto de un día para otro pues está sentado en la casa viendo cómo trapea a la esposa. Digo, ahí tendríamos que abrir toda una conversación. El asunto es que no hay una cultura de futuro, ¿sí? No hay yo me jubilo mañana, pero tengo 4 años trabajando en un proyecto que no tiene que ver con si voy a tener dinero o no. Tiene que ver con que voy a seguir trabajando con mi cerebro, voy a seguir utilizando mis manos, voy a seguir volcando experiencia. Y te encuentras, pues con que no. Sí, yo creo que aquí hay una parte bien interesante. Es el hecho de que entre menos utilicemos nuestras capacidades físicas e intelectuales, más rápido nos acercamos al final. Sí. ¿Sí? Entonces, parte de las cosas donde debemos, si pensamos en una vejez saludable, es tratar de mantenernos activos físicamente, tratar de mantenernos activos intelectualmente, tratar de abrir nuestro círculo social, porque eso bueno, es que yo sigo trabajando, pero estoy trabajando desde casa, ya no tengo contacto con personas, ya no tengo contacto con empresas o con comercios, y todo eso nos va reduciendo la visión, la perspectiva, y nos vamos quedando, nos oxidamos más rápido, para decirlo de alguna forma. Bueno, en tu caso medio te oxidaste, pero yo sé también que buscando alternativas, y esto es bien bonito, muy bonito. Yo me acuerdo que en arquitectura nos decían, cuando en diseño estén tremendamente atorados, regresen a los dibujos iniciales. Y tú de alguna manera regresaste a los dibujos iniciales. En la desesperación, porque yo creo que fue una decisión derivada de la desesperación, de la frustración, ¿qué te pusiste a hacer? Regresé a la pastelería. Así es, sí. Y bueno, postres en general. Y aquí fue algo que tuve la oportunidad de hacer en algún otro momento. Esto fue un proyecto desde muy joven. Mis padres tenían un negocio de repostería. Y para mí, después de que terminé la carrera, era algo que yo tenía muchas ganas de poder entrar a hacer, industrializar postres, ¿sí? Y lo intenté y desafortunadamente pues la vida no permitió que aquello prosperara, ¿sí? Pero en estos últimos tiempos pues lo retomé y creo que fue algo que me dio mucho gusto, me dio mucha satisfacción. Es bien interesante
cómo aplicamos aquello de back to basics, que es el regresar a lo primordial, uh-huh. ¿Sí? Tener la oportunidad de experimentar con algo que de alguna forma habías puesto de lado, ¿sí? No olvidado, no cancelado, pero que no estás ejerciendo, ¿sí? Y eso, yo creo que lo interesante aquí es el tener la oportunidad de siempre encontrar algo donde estemos activos. Sí. No detenernos. Sí, y eso pues te ha llevado a hacer otros proyectos interesantes, valiosos, y pues casi terminando con esta conversación, yo te diría, no te olvides de la pastelería, porque eres un maestro, en serio que eres un maestro, y algo que yo reconozco en la gente que conoce tu labor de pastelero es: me regresó a mi infancia, me regresó a mi mamá, me regresó a los olores de la cocina. Y yo creo que se pueden hacer de muchos tipos de pasteles, pero crear evocaciones, así como está de moda, crear experiencias, no cualquiera puede crear experiencias, y tú eres un creador de experiencias culinarias que está en ciernes, ¿sí? Yo creo que aquí tiene que ver mucho fue herencia. A mi madre puso por escrito sus formulaciones, me las compartió hace muchos años. Ella ya tiene muchos años de haber fallecido, pero me quedé con esa memoria de sus recetas, y el poder aplicar recetas. Digo, por ejemplo, la receta de fruitcake es algo que yo creo que por lo menos 70 años atrás ya se aplicaba en la familia, ¿sí? Y no estamos hablando de un producto hecho bajo las perspectivas actuales, ¿no? Ahora es, métele el color bonito, métele economía, el ingrediente raro. Sí, exactamente. La otra es, busca ingredientes sustitutos, ¿sí? Esto es pastelería como se pudo haber comido en los años 50, 60, 70, ¿sí? Por eso mucha de la gente, particularmente la gente mayor, me dice: wow, es que yo no comía esto desde que era niño en mi casa, ¿sí? Sí, esas son cosas que me llaman mucho la atención, porque digo, para mí esto es el sabor de siempre. Sí. Y bueno, y ahorita actualmente yo sé que estás haciendo una función administrativa, y que, bueno, pues las competencias que tienen te permiten hacerlo. Yo no me veo haciendo una función de esas, acabo con el mundo. Sí, no nada más con lo que me pudieran asignar con el mundo, aunque hice mucho trabajo administrativo antes, pero sí creo que ese es un recurso que nos está quedando a los de 60 y más, que es volver al origen, ¿sí? Recuperar aquellas cosas que nos hacen conectarnos con nuestra esencia, con los sabores, con los colores, con las formas, y quizá ahí está la semillita para impulsar algo que incluso por edad podremos decir, no, ya no es tiempo. Fíjate que en ese sentido hay algo que, bueno, el hecho de haberme integrado a la docencia en distintas etapas, bueno, y a las cuestiones de tecnologías de información también, en algún momento allá en los años, principios de los años 90, era profesor de cátedra en el TEC de Monterrey en Campus Querétaro. Y estamos hablando de un tipo de tecnología que si la ves ahorita te ríes de ella, ¿no? El asunto es que mi fantasía en aquel momento era: toda la gente joven debería de tener una computadora y deberían de ser preparados en el uso de la tecnología lo más pronto posible. O sea, era algo así como casi llegas a preescolar y ya debes de tener un teclado. Pues ya se te cumplió. Sí, ¿no? El asunto es que conforme vi cómo evolucionó
el uso de la tecnología. En la actualidad ya no estoy tan seguro. De hecho, hay cosas en las que yo diría no deberíamos de permitir la tecnología hasta ciertos niveles. Ejemplo, recientemente me pidió una señora que ayudara con cuestiones de matemáticas a su hija. La chica en primer año de secundaria no sabía las tablas de multiplicar y me decía, es que en la escuela nos permiten usar la calculadora, ¿sí? Y había cosas verdaderamente básicas que no podía resolverlas a menos de que estuviera con la calculadora en la mano. Y digo, no voy a mencionar el colegio, pero es un colegio reconocido, y a mí me hace cuestionarme el cuánto de esta perspectiva entre las personas mayores y las personas jóvenes está alterando la manera en la que estamos transformándonos. Y aquí estoy usando transformándonos de manera intencional, porque no quisiera utilizar evolución, no quisiera decir que estamos evolucionando, porque bien podríamos estar involucionando, ¿sí? Bien podría ser que estamos yendo hacia atrás. Le estamos quitando su lugar a ciertas cosas del conocimiento, y eso obviamente genera también una distancia entre la gente joven y la gente mayor, ¿sí? A mí, de alguna forma, lo voy a decir abiertamente, me escandaliza que alguien que esté en secundaria no sepa multiplicar. Sí. ¿Sí? En esta materia que mencionaba yo hace unos minutos de modelos cuantitativos en maestría, alumnos de maestría, me toca una clase con pues, ingenieros, la mayor parte de ellos. Empezamos a resolver algo en el pizarrón, un modelo de optimización. Empezaron a aparecer fracciones. Y de pronto alguien de los alumnos me dice, oye Martín, ¿no hay problema si uso la calculadora? Sí, dije, no hay problema, usa la calculadora. Me volteo al pizarrón y sigo desarrollando la actividad y empiezo a escuchar mucho ruido atrás de mí. Entonces me doy la vuelta y veo que prácticamente todos estaban sacando la calculadora. ¿Sí? Estamos hablando de ingenieros en sus finales de sus 20, principios de sus 30, ¿sí? Y pues de alguna forma me sentí decepcionado, ¿sí? Dije, no es posible, no son las grandes fracciones los que está aquí en el pizarrón, en el modelo, sí, pero ¿cómo es posible que esta gente no pueda seguir estos cálculos que son relativamente básicos, ¿sí? Solo porque de pronto empezaron a aparecer fracciones. Y aquí ahí viene algo, y con esto preparo la última pregunta, y es, yo me he preguntado muchas veces qué pasa, eso es como lo que nos está pasando ahorita con los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, con los sobrevivientes del Holocausto, pues prácticamente ya quedan pocas personas que puedan testimoniar el camino que tuvieron que andar en esa época. ¿Qué sucede cuando ya no están los que sabían? ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo toma recuperar ese conocimiento? Porque tarde o temprano alguien se va a dar cuenta de que necesita ese conocimiento, ¿sí? ¿Qué va a suceder en esta brecha actual donde hay una lucha por invisibilizar a los de 60 y más? Y insisto, en 20, 30 años, estas personas que están invisibilizando por falta de educación, por falta de cultura en torno a las personas con mayor edad, no van a tener el conocimiento. Vendrá una involución en la que sea necesario regresar, no sé, a los años 60, 70, donde comenzó a cambiar todo esto de manera tan acelerada. Es una pregunta que yo me hago en mis ratos de ocio. Y decirte, Martín, ¿qué le dirías a las personas para
combatir el edadismo? ¿Por qué tener miedo a los viejos? ¿Por qué tener impaciencia a los viejos? ¿Por qué maltratarlos? Todos, a menos que sea un evento fortuito, todos vamos para allá. Sí, yo creo que la primera cosa que hay que tener presente es no somos jóvenes por siempre. Vivimos en una época donde se explota, se abusa de este concepto de vivir joven, estar en buena condición física, tener una apariencia maravillosa, como que estamos un poquito obsesionados con la cuestión del atractivo visual y otras muchas cosas más. Pero la vejez es algo inevitable. ¿Cómo la vamos a vivir? Exacto. ¿Cómo la vamos a vivir? Eso depende de cada uno. Yo puedo optar por hacer el mejor esfuerzo, por tener una vejez razonable, y eso está en mis manos, primer aspecto. Segundo aspecto, yo puedo optar por cerrarle la puerta a otros, ¿sí? O abrírselas, ¿sí? Yo puedo... Un tercer aspecto es buscar mediar entre este flujo de experiencia para sacarle el mayor provecho posible. A mí me queda bien claro que cada vez que alguien muere, hay un cúmulo de experiencias que se van y ya no van a retornar. Mucho de lo que se hace en la arqueología es tratar de adivinar por qué algo se hizo de una cierta forma, ¿sí? Hablamos de las construcciones de las pirámides y cómo le hicieron para mover. Stonehenge. Sí, Stonehenge, Baalbek, que probablemente son los monolitos más grandes que existen. ¿Cómo le hicieron para mover todas esas piedras con pesos tremendos? Y pues nos vamos a quedar con la duda. Podemos hacer muchas conjeturas al respecto, pero nunca sabremos exactamente cómo se hizo, ¿sí? A menos de que un día encuentren una evidencia que lo confirme. Si nosotros ahorita aprovechamos lo que otros traen de experiencia y lo vamos incorporando, vamos a tener la posibilidad de sacarle un mayor provecho en el largo plazo. Y eso es lo que brinda una persona mayor a la gente joven, ¿sí? En una ocasión, un padre de familia me platicó una experiencia de esa experiencia me dejó una frase que él me dijo que su abuelo le comentó. Le dijo: nosotros no aprendemos a ser hijos sino hasta que somos padres, ¿sí? Y es que justamente en nuestra inexperiencia en la juventud creemos que las cosas, todo va a pasar, ¿no? Porque mi papá o mi mamá me exigen este tipo de cosas, ¿sí? No va a pasar nada, ¿sí? Cuando estamos del otro lado y ya sufrimos nuestra dosis de errores, ¿sí? Entonces decimos: caray, hubiera sido una historia distinta si yo hubiera puesto atención en el momento adecuado, ¿sí? Es muy difícil que nosotros podamos ir por la vida sin que experimentemos, ¿sí? Necesitamos hacerlo, pero hay cierto nivel de cosas que es mejor que escuchemos a alguien que ya pasó por ahí. No todas las experiencias vale la pena vivirlas, ¿sí? Particularmente aquellas donde vamos a acabar pues frustrados, vamos a acabar con dolor, donde vamos a acabar con pérdida de oportunidades, donde vamos a dejar cicatrices en nosotros o en otros, ¿sí? Pues tratemos de escuchar un poquito, ¿sí? La gente joven ahorita tiene mucha libertad, pero a veces no
entiende la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿sí? Ahorita la gente joven recibe muchos mensajes de atrévete, no va a pasar nada, pero la verdad es que sí pasa, ¿sí? Ahorita estamos con una situación de una transformación. Ayer escuché, venía yo caminando por la calle, venían 3 o 4 chicas que yo estoy seguro que deberían de andar entre su último año de primaria o su primer año de secundaria. Su lenguaje era tan vulgar, tan, no sé, terrible, que era lo voy a decir de esta forma, un lenguaje tan explícito que aún por cuestiones culturales, lo sabemos, los hombres teníamos esta tendencia a ser más groseros que las mujeres allá en los años 70s y 80s o 60s, ¿sí? Aún para mí hubiera sido un lenguaje que me hubiera dado vergüenza utilizar con mis amigos, ¿sí? Escucharlo en un grupo de 4 niñas y la verdad me impactó. La vez anterior a que yo escuché este tipo de lenguaje fue con chicas universitarias, y dije, bueno, quedé triste, pero está bien. Pero escucharlo en chicas tan jóvenes, dije, caray, algo no anda bien. Y yo algo creo no que podemos como personas mayores pasar este mensaje a la gente joven. Oye, ¿tú quieres utilizar este lenguaje así de vulgar? Por lo menos hazlo en un lugar privado, ¿sí? Iba yo por la banqueta y la verdad me contuve para decirles, oigan, cuiden lo que están diciendo, se ven muy mal hablando de esa forma. Pero como que ya no estamos teniendo conciencia de eso. Y eso yo creo que es parte de lo que podemos integrar. No se trata de entrar nuevamente en modelos anticuados, en imposiciones, no, es simplemente tratar de ser un poquito más consciente. Y ahí entra el ejercicio, y con esto cerraríamos, de la intergeneracionalidad. Nos necesitamos, ¿sí? Así es. Nos necesitamos, y si queremos hablar de paz de la buena, sí. ¿sí? Necesitamos entender que nos necesitamos entender que cada uno, cada une, tenemos que comenzar por nosotros, a trabajar dentro de nosotros, a reconocernos, a cuidarnos para poder estar con las demás personas sin importar la edad que cada persona está viviendo en su momento. Martín, te agradezco muchísimo esta conversación. Al contrario. Creo que es muy interesante y es muy valioso escuchar qué se siente vivir el edadismo, porque una cosa es renegar y decir y bla, 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 y otra cosa es ser alguien que lo ha vivido, que se ha dado cuenta del impacto que tiene y de lo que duele, de lo que lastima y de lo que puede afectar a un sistema, porque no es nada más la persona, es todo el sistema que rodea a esa persona. Entonces te agradezco mucho compartirnos esta experiencia, te agradezco que hayas abierto un espacio para estar aquí. A ustedes, amigas, amigos, amigues, 1000 gracias por seguir con nosotros. Les voy a agradecer, por favor, que le toquen a la campanita. Les voy a agradecer que nos sigan. Necesitamos muchos seguidores. Nos tienen muy abandonados, abandonades. Me dice Mario, todavía no levantamos. Y pues para levantar requerimos apoyo de los que están del otro lado del micrófono. Por favor, acompáñennos a través de nuestro Instagram o en cualquiera de las plataformas, la que ustedes prefieran. Estamos muy concentrados en Spotify, pero bueno, en la que ustedes quieran, que sea Amazon Music, Apple Music o Google Podcast. Gracias, Mario Uscanga, por acompañarnos y apoyarnos una vez más. Sin ti, nada pasaría de este lado. Muchas gracias. Martín, nuevamente, muchas gracias. Perdón, si me permites, para apoyar tu cierre, piensen
quienes sean jóvenes que escuchen este tipo de mensajes, que deben de compartirlo con personas jóvenes o más jóvenes que ellos, porque es justamente lo que brinda la oportunidad. Debemos de ser conscientes desde muy temprano hacia dónde vamos. Así es, sí. Y bueno, pues los podcasteros difundan, por favor, 60 y qué. En serio, no se van a aburrir. Y no voy a regañotear. Ya sé que hay un episodio donde regañoteé. No lo vuelvo a hacer. Es una promesa y un compromiso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.